Muy buenas y bienvenidos a Al Tanto, la tertulia semanal de The Objective. Esta semana vamos a hablar con Ketty Garat sobre el famoso sobre de Víctor de Aldama. Ya se lo ha entregado a la Fiscalía. Además, Pelayo Barro nos va a contar más detalles sobre el trágico accidente de Adamuz, sobre las causas y sobre esas vías. Por otro lado, hablaremos con Antonio Rodríguez sobre lo que han dado de sí las palabras del rey Felipe VI acerca de la conquista de América. Ya saben, esa respuesta de la presidenta mexicana. Y ojo a esto, el dinero en efectivo, nuevo récord en España y aumento de los cajeros físicos. De esto vamos a hablar con Fernando Tadeo. Y como no, una semana más con Adrián Ortega repasaremos la actualidad deportiva y también con Marina Ochoa la actualidad del corazón. Arrancamos ya. Ketty Garat, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás, Rocío? ¿Cómo estamos, compañera? De resaca de las elecciones. Ahora iremos a eso. Ya parece que ha pasado un mes de las elecciones. Ya han pasado 3 días, pero sí, claro, ya sabes, en este país pasan las cosas que es una barbaridad. Pero antes vamos a hablar pues del famoso sobre del que llevamos hablando tantos meses, ese famoso sobre de Aldama, que finalmente ya ha entregado a las autoridades con una información muy delicada. Siempre lo había anunciado, siempre había dicho que tenía ese sobre de información delicada acerca de la presunta financiación irregular del Partido Socialista. Cuéntanos, porque finalmente, después de mucho anunciarlo, ese hecho se ha producido esta semana. Bueno, llega el momento de la verdad, que es el momento en el que efectivamente hace una semana Víctor de Aldama, acompañado por su abogado José Antonio Choclán y en presencia del magistrado instructor Ismael Moreno de la Audiencia Nacional y del fiscal anticorrupción, de uno de los fiscales anticorrupción, Luis Pastor, entrega el sobre con toda la documentación. Yo creo que es muy importante el contexto, porque el contexto es en una reunión el jueves 12 de marzo, durante 2 horas en el que se abre el sobre, se muestra el contenido del sobre y se explica cada uno de los documentos y del material gráfico que aparece precisamente en ese vehículo, en ese habitáculo, podemos decir. ¿Y qué es lo que hay ahí? Bueno, lo que sabemos que ha dicho Aldama, que está guardando un escrupuloso silencio desde que se conoce precisamente hace 24 horas esta noticia, a través de una filtración, y esto yo creo que es relevante porque ayer Aldama tenía un enfado monumental, un enfado muy notable, por varios motivos, porque tiene constancia de que desde luego la filtración no ha surgido ni del magistrado instructor ni de la Fiscalía, evidentemente tampoco por parte de su abogado y tampoco por su parte, con lo cual apunta hacia otras instancias que lo que persiguen básicamente es desacreditarle, presionarle y que en último término él desista de seguir entregando, seguir colaborando para entregar este material. ¿Qué material es? Vamos al grano. Lo que ha dicho, ¿Qué contiene el famoso sobre? ¿Qué contiene el famoso sobre? Bueno, evidentemente no sabemos, nosotros no hemos visto el contenido del sobre, pero sí sabemos lo que nos ha ido contando y lo que ha ido contando el propio Aldama, tanto públicamente como en privado, en los últimos meses. Ahí, según su criterio y según su palabra, hay pruebas de la presunta financiación irregular del Partido Socialista, hay pruebas de la presunta compra, por decirlo más claramente, porque se habla siempre hay pruebas de la financiación de la Internacional Socialista. ¿Esto qué significa? De lo que se está hablando es de la presunta compra de votos de la Internacional Socialista que hace presidente a Pedro Sánchez en noviembre de 2022. Coincidiendo justo con ese momento en el que Zapatero empieza a ser alguien en el PSOE, empieza a influir en las listas, empieza a participar en la campaña, empieza a tener una posición, desde luego un peso cualitativo y cuantitativo en el partido, porque se convierte precisamente en el negociador en Bruselas a partir ya de 2023, pero el momento en el que el peso de Zapatero lo cambia todo coincide con la entrada de Pedro Sánchez de la Internacional Socialista. No en vano, una de las personas que lo negocia, Hanna Jalul, es una persona muy cercana a José Luis Rodríguez Zapatero. Y la tercera pata del banco o la tercera pata de este tridente, mejor dicho,
es el supuesto material documental que demostraría los pagos de la petrolera estatal PDVSA a José Luis Rodríguez Zapatero. Esta es una información que dimos Teresa Gómez y yo en exclusiva en este periódico, en The Objective, y de la que se ha hablado posteriormente mucho en otros medios de comunicación. Veremos a ver si todo esto está o no está en el sobre. La información que nosotros hemos tenido siempre ha sido esta, que estas tres cosas son lo mollar de lo que está en este contenido, y que básicamente, bueno, pues por la sensibilidad y por la importancia de estos documentos, Aldama ha ido retrasando la entrega ante la justicia, también en aras de obtener una buena un mejor trato, un atenuante, un pacto con la Fiscalía que le fuera más favorable. El pacto con la Fiscalía ya lo tenía, también lo contamos Teresa Gómez y yo en este periódico, pero es verdad que este material le permitía, desde luego, negociar, a lo mejor no solo para una causa, las mascarillas, sino para varias. Creo que una parte del pacto, desde luego, la consiguió desde hace mucho tiempo, cuando sale de la cárcel después de estar en prisión preventiva, en prisión preventiva tras su detención en octubre de 2024 por el caso de los hidrocarburos, cuando él en realidad le saca de la cárcel el otro juez, el juez de la causa de las mascarillas. Y ese pacto con la Fiscalía existía. Lo que pasa es que en estos momentos yo creo que estamos en otra esfera, en otro estadio. Y en ese estadio yo creo que la Fiscalía sí le está dando credibilidad al material que ha visto. Un material que ya ha entregado a la UCO, que ya está estudiando la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil desde el jueves pasado 12 de marzo. Y digo que le da credibilidad, entre otras cosas porque se produce esa larga reunión con una declaración muy contundente, nos dicen pues fuentes muy cercanas y fuentes presenciales, y pues porque básicamente ahora lo que nos están anticipando es que seguramente en las próximas semanas, por dejarlo muy abierto en el plano temporal, habrá nuevas diligencias por parte directamente del magistrado instructor Ismael Moreno, que si ese material le da credibilidad, tiene que hacer algo. Abrir piezas, realizar algún tipo de oficio, hacer alguna instancia a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil para que investigue concretamente algo que haya quedado inconcreto del material que ha visto. Y yo creo que eso es lo que se va a producir. ¿Y hay nerviosismo tras la entrega de este sobre en el entorno socialista, en el entorno del expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero? Digamos que a mí personalmente me han preguntado muchos sobre ese sobre, y yo creo que sí que hay por lo menos inquietud por ver qué contiene el sobre. Desde luego está motivando, a diferencia de otros momentos en los cuales se hablaba de Aldama, pues como Anacleto, agente secreto, menuda inventada y todo esto que ya hemos venido escuchando desde hace mucho tiempo, la tía y todas estas cosas. En esta ocasión yo no sé si le dan, parece que sí, más credibilidad, porque ya no se habla de esa caricatura, yo creo que grotesca, que intentaban hacer desde el Palacio de la Moncloa, sino que se pregunta y se eleva la cuestión sobre el contenido del sobre, con lo cual inquietud hay sobre hasta qué punto el material es sensible, el material es importante y a quién afecta. Precisamente, Ketty, Aldama, ya hace más de un año publicabais en The Objective, Teresa Gómez y tú, que temía por su seguridad después de, pues cómo encontró su coche, y en esta ocasión también habéis publicado que precisamente la filtración de la entrega de ese sobre pues le hace tener mayor inquietud, y por eso había pedido discreción a la Fiscalía en este sentido. Fíjate, hablábamos antes de la caricatura, ¿no?, que se ha hecho en torno a Víctor de Aldama, y yo creo que eso también se plasmó precisamente en esa noticia que publicamos Teresa Gómez y yo hace año y medio, casi año y medio, sobre los tiroteos que recibió en su coche, en el Audi A8 negro de Víctor de Aldama. Denostaron esa información, fue negada y desmentida por fuentes policiales, por la propia miembros de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Hubo medios de comunicación que dijeron que esa noticia era falsa. Publicamos las fotografías, 4 de ellas con los tiroteos en los cristales blindados del coche
de Audi A8 de Víctor de Aldama. Yo creo que en estos momentos está en una situación, bueno, pues ascendente en esas amenazas que recibe. Él dice que recibe constantemente amenazas de muerte desde entonces, desde ese momento. A mí no me extraña, teniendo en cuenta que de lo que estamos hablando aquí es de una organización criminal y Víctor de Aldama ha desvelado material muy sensible, información muy sensible, sí, que se ha demostrado cierta hasta la fecha en todo este periodo de investigación, desde que salta el caso Koldo en febrero de 2024, pero es que desde que él concretamente anuncia en sede judicial en la Audiencia Nacional el pasado 29 de febrero que ese sobre contiene presuntos pruebas de la presunta financiación irregular del PSOE, material que afecta precisamente a la Internacional Socialista y otras cuestiones, y se ofrece a colaborar, se lo dice a preguntas del fiscal Luis Pastor, que precisamente estaba en la reunión. La curva ha sido ascendente, ha ido increciendo las amenazas de muerte que recibía vía redes sociales. Y yo entiendo, efectivamente, bueno, pues la queja que está materializando y que a lo mejor el lector o el ciudadano medio no entiende del todo, la queja que él traslada constantemente, hablando de su seguridad, la de su familia, es: yo temo por mi seguridad, pero además hay un contraste con otros investigados. En el caso Koldo, que por ejemplo Santiago Abascal, el líder de Vox, pidió que se acogieran Ábalos y Koldo al programa de testigos protegidos en la cárcel, porque efectivamente esta gente es capaz de cualquier cosa, decía Abascal. Muy bien, pero ¿y yo qué? ¿No? Viene a decir Víctor de Aldama que se tenga en cuenta, o el caso de Sara Santolaya, que se le ponga escolta a una mujer que simula supuestamente una agresión por parte de un periodista con el famoso cabestrillo, y no se me ponga escolta a mí. Lo que nosotros tenemos constancia es que de todas esas quejas reiteradas desde hace 2 años que manifiesta Víctor de Aldama diciendo temo por mi seguridad, y desde que se tirotea su coche, ¿se ha hecho caso nulo? No se ha hecho ningún caso, no se ha recibido ninguna llamada del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior no se ha puesto en contacto, ni ninguna persona de su departamento, con Víctor de Aldama para ofrecerle algún tipo de seguridad. No es muy habitual que una persona, ya no que se simule una agresión, que una persona reciba un tiroteo en su coche y no se reciba seguridad. Es bastante insólito. Entonces, yo creo que tendrían que aclararlo. Si el señor Marlaska piensa, pues no sé, que Aldama ha tiroteado su propio coche, que lo diga. Pero no es muy habitual en un Estado de Derecho que veamos imágenes de ese contenido, las que publicamos nosotros. Y sobre todo es el contraste, pues precisamente de los casos que has comentado. Ketty, vamos a hablar también del PSOE, de la situación y el ambiente en el PSOE después de esa resaca electoral de las elecciones en Castilla y León y las próximas citas. La próxima es la de Andalucía. ¿Qué ambiente hay? ¿Hay espejismo? ¿Hay realidad con esos resultados? ¿Cuál es el ambiente? Bueno, hay espejismo sin ninguna duda. Yo creo que a medida que pasan las horas, a medida que pasan los días, ha ido cristalizando un sentimiento bastante generalizado de que el resultado es mucho peor de lo que parecía la noche electoral del 15 de marzo. Que el resultado es malo, se dice abiertamente, en un contexto de más participación, de más población que concurría precisamente a las urnas, y yo creo que eso ahora mismo, en lo que es lo que preocupa y ocupa a los dirigentes del Partido Socialista en Ferraz y en Moncloa, pues ha instalado un sentimiento de temor creciente de cara a la siguiente batalla, que además es la madre del cordero, que son las elecciones a la Junta de Andalucía, previsiblemente para el próximo domingo 31 de mayo. ¿Por qué? Bueno, pues porque los pronósticos son tremendos, no son nada halagüeños, son terroríficos. Se habla abiertamente de cataclismo. La candidata a la fuerza, María José Montero, que todavía sigue resistiéndose a ir a Andalucía, porque la vicepresidenta primera del gobierno, la vicesecretaria general del Partido Socialista, la ministra de Hacienda, pues sigue todavía ejerciendo aquí y no se ha celebrado esa crisis de gobierno para sucederla en el cargo y que ella pueda dedicarse en exclusiva a su candidatura a la Junta de Andalucía. Pues los pronósticos internos en el PSOE, las encuestas internas que tiene, de las que dispone el Partido Socialista andaluz, es que pasaríamos del mayor fracaso histórico de Susana Díaz en 2018, 33 escaños, al segundo mayor fracaso histórico, o en realidad el primero, de Juan Espadas, 30 escaños en 2022, junio de 2022,
a un nuevo fracaso histórico que rebajaría precisamente esa cifra por debajo de los 30 escaños y más cerca, a lo mejor, de los 25. Se habla en una encuesta interna, como publicamos en The Objective, de entre 25 y 27 escaños para María Jesús Montero, lo cual supondría un auténtico tsunami, porque yo creo que hay mucha gente internamente en el Partido Socialista que empezaría a alzar la voz para pedirle a Pedro Sánchez que tome medidas. Estamos viendo cómo arroja a todos sus candidatos y, curiosamente, con más impulso a los más sanchistas, a los más cercanos, a Pilar Alegría, a María Jesús Montero, y parece ser que no tiene visos de parar hasta las elecciones generales, pero hay un ejército de alcaldes que quiere revalidar en el cargo. Ahora empieza precisamente el calendario orgánico con pues las celebraciones de primarias, las agrupaciones locales, para elegir precisamente las planchas municipales para las elecciones de mayo de 2027, y hay pues una inquietud muy creciente y muy generalizada de que Sánchez les va a arrojar a ellos también al precipicio, y algunos tienen intención de resistir. Veremos qué ocurre. Ketty, como Aquí siempre, estaremos. gracias. A ti. Pelayo Barro, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Compañeros, seguís publicando, Fran Serrato y tú, información muy destacada sobre Adamuz. Bueno, esta semana nuestro compañero Marcos Sierra también publicaba pues en exclusiva esa información sobre cuándo se habría roto la vía. La vía en ese trágico accidente se habría roto, según las investigaciones, el día anterior. Por eso cada convoy que había pasado después de esa rotura tenía muescas en esa zona. Pero esta semana publicas tú también una información que es muy destacada, que va más allá, que es compleja, así que vas a explicarla con calma, y que no sé si ustedes la han leído. La empresa soldadora de Adamuz modificó el parte del carril roto 11 días después del siniestro. Toda la investigación de este suceso, de este trágico accidente, ya de por sí está siendo complicada, pero claro, cuando leemos cosas como estas, con documentación que pueden ver ustedes, pues nos sorprendemos aún más. ¿Qué ha ocurrido? Sí, pues como bien dices, nos ha llevado bastante quebradero de cabeza intentar explicar esta cuestión, porque es muy técnica y no es fácil de comprender para no iniciados y para el público general, ¿no? Antes de nada hay que aclarar una cosa. Cuando se sueldan dos raíles de una vía, siempre se mira si es un raíl nuevo o un raíl viejo. Es decir, si es un raíl nuevo y se suelda con un raíl nuevo, se utiliza una técnica que endurece mucho ese material, ¿no? Esa soldadura. Si es un raíl nuevo y un raíl viejo, se usa una técnica más flexible, que no endurece tanto el hierro, y así consigue que no sufra tanto cuando pasa un tren a 300 kilómetros por hora y con todas sus toneladas por encima y demás. demás. Entonces hace que sea un poco más moldeable, ¿no? El raíl viejo. ¿Qué ocurre? Que el raíl que se rompe en Adamuz es un raíl viejo soldado a uno nuevo. Bueno, ¿por qué estoy contando todo esto? Para sentar un poco las bases. Porque el parte que rellena, manuscrito, lo damos en The Objective, el soldador de Adamuz, refleja que la técnica que se ha utilizado es la de un carril nuevo con un carril nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Que de ser así, evidentemente había muchísimas más papeletas para que el rail se rompiera, ¿no? Porque no se debería haber utilizado esa técnica. ¿Qué ocurre? Que esto es lo que figura en ese parte del soldador, ¿no? Ese parte que rellena el soldador cuando termina su trabajo. Es un trabajo difícil, técnico, que se realiza de madrugada, porque es cuando se cortan la circulación de los trenes, y es cuando trabajan estos operarios. En ese parte, después del accidente, ese parte acaba siendo analizado por la Comisión de Investigación de Accidentes y también por la propia Guardia Civil. Es la CIAF la que detecta esta incongruencia y dice, uy, un momento, estamos ante si lo que pone en este papel es así, tenemos delante la pistola humeante, el problema, la causa del accidente, ¿no? ¿Qué pasa? Que se ponen en contacto con la empresa que audita las soldaduras. Podemos imaginarnos
Pánico total en esa empresa cuando se ponen a revisar todos los expedientes, a levantar teléfonos y demás. Y bueno, y acaban determinando que se trata, dice la empresa, de un error. Es decir, que el técnico que rellena el parte lo hace mal y entonces refleja que se ha utilizado una técnica que no debería, ¿no? Bueno, parece ser que eso es así porque la propia CIAF envía una serie de personas a la zona del accidente, de peritos, para coger una serie de muestras y analizar esos carriles para ver realmente con qué si cuadra, ¿no? Si cuadra todo esto que está diciendo la empresa con lo que les dice las soldaduras en sí. Y efectivamente sí que cuadra. Es decir, se ha modificado un documento, pero no ha habido ningún problema. O sea, no ha sido ese el problema que ha provocado, digamos, el descarrilamiento. ¿Qué ocurre? Que esto el ministro Óscar Puente lo oculta en el Senado. Esto tiene un componente político importante. ¿Por qué? Porque el mismo día que la empresa rectifica, dice, oye, nos hemos equivocado en este papel, modifica, altera ese parte, ese día Óscar Puente va al Senado a explicar qué es lo que ha ocurrido en Adamuz. Y una de las cosas que le reclama la oposición en el Senado es que entregue los partes de la soldadura, porque eso permitirá saber pues un montón de cosas, ¿no? Pues qué tipo de material se usó, cuándo se realizó, cuándo se supervisó. Y Óscar Puente se niega a entregarlo. Se lo preguntan varias veces, 7 horas de comparecencia en total. Óscar Puente se niega y dice, ya lo conocerán ustedes cuando llegue el momento, ¿no? Ahora sabemos que en ese momento, el ministerio de Óscar Puente tenía sobre la mesa la posibilidad de que un soldador se hubiera equivocado y hubiera utilizado un kit incorrecto y hubiera provocado la muerte de 46 personas, ¿no? Bueno, pues estas son las cosas que se van conociendo tiempo después y que los políticos muchas veces ocultan, ¿no? No tanta transparencia y demás, pues bueno, nos tenemos que enterar un mes y medio después de que todas las alarmas estaban encendidas en transportes cuando Óscar Puente estaba en el Senado. Se le ha alabado en este sentido al ministro, que dio explicaciones y estuvo muy presente en los medios de comunicación, es cierto, desde el primer momento del accidente, pero es verdad que en esas ruedas de prensa, incluso en esa comparecencia en el Senado, no aportó esas pruebas, esos papeles que son importantes y que son clave, y bueno, pues se entiende ahora a raíz de esta información por qué no lo hizo. Vamos, Pelayo, si te parece, a comentar otras cuestiones relevantes que has publicado esta semana, junto también en esta ocasión lo firmas tú solo, en los otros era con Fran Serrato, todo el tema de las vías, y vamos a cambiar de asunto para hablar de Zapatero y de sus amigos chinos, de estas empresas chinas de las que ya hemos hablado en otras ocasiones, y de ese papel que tiene José Luis Rodríguez Zapatero como pues mediador entre el gobierno de España, ciertas empresas que a su vez tienen alguna relación profesional con sus hijas, también con él, y en esta ocasión cuentas que precisamente organizó a sus clientes chinos una cita privada y concreta con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en Shanghái. Hay que recordar que el presidente del gobierno es de los presidentes europeos que más ha ido a China en visita oficial en los últimos años, y que precisamente ahora se está preparando una nueva visita, ¿no? Efectivamente, desde la pandemia ha ido 4 veces y va a ser la 5ª, si no me fallan los datos. No hay ningún presidente occidental ha visitado tanto China desde la pandemia, ¿no? Ya nos hacemos un poco la idea de pues el equilibrio de alianzas en el que estamos inmersos, ¿no? Bueno, pues en todo este holgorio, pues aparece el perejil de todas las salsas, que es José Luis Rodríguez Zapatero. Y lo que contamos es que el expresidente, no solo tiene un lobby que ya conocíamos, que se llamaba Gate Center, que utilizaba, que representaba intereses chinos en España y demás. Hay otro que se llama que no me falle, el ECE-CDC, un nombre un poco complejo, pero es una cosa así como la Comisión de Apoyo a Estados Unidos-China, Relaciones, algo así, ¿no? Bueno, un nombre. Consejo de Cooperación Económica y Desarrollo Europa-China. Eso es. ECE-CDC. Eso es, ECE-CDC. Sí. Bueno, un poco trabalenguas, pero la cuestión es
que esto sí es un lobby en sí, o sea, es absolutamente la estructura de un grupo de presión. Del que es presidente honorífico, Del ¿no? que él es presidente fundador. Él es presidente fundador y le acompañan en ese equipo de lobistas, digamos, una ex primera ministra rumana, muy desconocida en España, y un ex primer ministro de Montenegro. Vemos que también, pues, dos personas de perfil bastante bajo en la política europea, ¿no? Es Zapatero quien lleva la voz cantante. Bueno, pues esta organización, que tiene supuestamente sede en España, en la calle Ferraz concretamente, además, muy cerquita de la sede del Partido Socialista, pues ayuda a empresas, es una especie de ICEX chino, gobernado por Zapatero, es decir, ayuda a empresas chinas que quieren establecerse en España o en Europa, bueno, pues les allana el camino, ¿no? Les facilita contactos, les facilita influencia y les facilita, en última instancia, una vía directa a pues los ministerios y el gobierno que ellos que necesiten, ¿no? En concreto, sabemos que, por ejemplo, trabajan para Huawei, vieja conocida de Objective también. Total. Y otra que se llama Quick Laser. Es una empresa que se dedica a diseñar láseres para cortar ciertos materiales industriales, pues tubos, fibra de vidrio, una serie de cosas, ¿no? Esta última empresa, reconoció abiertamente que ha contratado. Dice, hemos contratado a José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Le tienen a sueldo desde noviembre del 2024. Bueno, pues un mes antes de que le contrataran, cuando ya trabajaba para ellos, José Luis Rodríguez Zapatero consigue colar a Huawei y a esta empresa, Quick Laser, en un encuentro privado con Pedro Sánchez en Shanghái. Pedro Sánchez se va de viaje oficial a China en septiembre de ese 2024 y bueno, pues en un acto en un hotel de lujo de Shanghái, pues llevan a Pedro Sánchez a una sala y empiezan a pasar empresarios chinos con el beneplácito y con la bendición, digamos, de José Luis Rodríguez Zapatero. Y entonces, bueno, pues se realizan una serie de fotos con él, pues hablan brevemente en inglés con él y a la salida les está esperando pues el socio chino de Zapatero que tiene allí en China y que le lleva todos estos asuntos y, bueno, recoge a los empresarios y les lleva a donde está el ministro Álvarez. El ministro Álvarez, hemos hablado con su equipo y dice, esto no es así. Al ministro Álvarez le cogieron por los pasillos y se hicieron una foto con él y no hubo ningún tipo de encuentro ni nada. Bueno, no es lo que dicen los empresarios chinos. Los empresarios chinos, quien no conozca mucho a los chinos, hay que decir que pueden tener muchos defectos o lo que sea, pero mentirosos no suelen ser. No suelen... Cuando dicen una cosa, normalmente es que eso ha ocurrido, ¿no? Además, suelen ser muy discretos. Sí, si son exacto, sí. Y ellos no les gusta mucho presumir de las relaciones que mantiene su empresa, de los encuentros, qué tal, pero nunca en base a mentiras, ¿no? Cuando un chino dice, pues tenemos el gran honor de habernos reunido con el ministro Álvarez, no se están refiriendo a una foto. Entonces lo que ellos cuentan es que sí que han tenido un encuentro en el que se ha discutido, usan esa palabra, pues bueno, diversas cuestiones de la posible implantación de sus negocios en España. El ministro Álvarez dice que esos encuentros nunca se han producido, que no ha habido conversaciones más allá de una foto. Pues lo veremos, porque no ha sido la única vez que ha habido contactos entre estas empresas y el gobierno de Pedro Sánchez, pero lo contaremos en próximos días. Te estaremos leyendo y lo que queda claro es que sí que no estaba en la agenda oficial, que tenía ni el presidente ni nadie del gobierno en este viaje a Shanghái. No, claro, de esto no queda constancia ni en las notas oficiales de prensa de Moncloa, ni aparece reflejado en la agenda del día, ni en ningún lado. O sea, nosotros nos hemos enterado pues por fuentes empresariales. Pues te seguimos leyendo, Pelayo, gracias, como siempre. Gracias.
Antonio Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Pues te tengo aquí para hablar de uno de los temas más polémicos de la semana. La verdad que la familia real en las últimas semanas está dando entre unas cosas y otras mucho contenido. En esta ocasión por esas palabras del rey Felipe VI acerca de la conquista de América, acerca de algunas cuestiones que, bueno, hay que enmarcarlas en una situación de tensiones previas con México que vienen de hace muchos años y que se están intentando, ¿no?, limar esas asperezas. Claro, una crisis diplomática que se prolonga ya desde hace años, 7 en concreto. Claro, una crisis diplomática que se prolonga 7 años y que han llevado a, pues, ver unas palabras históricas, ¿no?, del Porque, monarca. tal y como las pronunció, hablando de los abusos, y además fue una palabra que repitió varias veces en el Museo Arqueológico Nacional, en esa exposición sobre la mujer maya y bueno, todo el periodo previo a la colonización, pues sirvió para ir donde ningún rey español había llegado, ¿no? Que es admitir, aunque se ha dicho y tampoco es una gran novedad, que la colonización española pues tuvo sus claros oscuros y en Como esos todas, oscuros, por otro como lado, todas, es que, en claro. esos oscuros pues aunque hubo cosas maravillosas y las leyes de Indias que promulgaron los reyes españoles eran las más avanzadas de su época, bueno, también hubo excesos, hubo esos abusos, violencia, nadie lo discute, ¿no? Y claro, son cosas que ocurrieron hace 500, 400 años, cuando el mundo era muy distinto al que hoy tenemos. Que vistas y aquí. revisadas con ojos de ahora, del siglo XXI, pleno 2026, pues es que es evidente que lo que dijo el rey yo creo que es totalmente entendible por todos y que todo el mundo lo puede compartir. Claro, pero los mismos abusos que a lo mejor Cualquiera. el Imperio Romano tuvo en España hace 2000 años, o por irnos más cerca, los franceses cuando invadieron España, las tropas napoleónicas y los años de la Guerra de Independencia fueron un desastre aquí en España provocado por los franceses, y no estamos pidiendo a Francia que el perdón por Ese aquellos hechos, revisionismo ¿no? por cosas que pasaron hace 500 años, pero bueno, el caso es que sí que hay una crisis patente entre estos dos países siempre que habían sido amigos y que nos unen muchísimos lazos, y el presidente del gobierno en connivencia o al menos conocimiento por parte del gobierno de que se iban a hacer estas declaraciones, actúa así. Ahora bien, claro, lo que no esperaban o no sé si tenían medido era la respuesta de la presidenta mexicana. Claro, las palabras del rey fueron una sorpresa porque nadie se las esperaba. Hay que explicar a los oyentes, fue una visita que no estaba en la agenda oficial, con lo cual se hizo a escondidas, sin medios de comunicación, pero con una coreografía bastante preparada, ¿no? El rey hizo esas palabras con el embajador mexicano a su lado y un representante del gobierno español también franqueándole. Entonces, claro, tenemos esta situación ya anómala de unas palabras inesperadas y que nadie estaba previsto por nadie, ¿no?, que pudiera pasar. Claro, tenemos también unas palabras históricas y todo el mundo interpretó, y con esa coreografía de tener al embajador mexicano al lado, que una vez que se produjesen las palabras del rey, la otra parte daría por zanjado el asunto, agradecería este gesto histórico y pelillos a la mar. Y es lo que no ha ocurrido, ¿no? La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, tardó un día en reaccionar y la reacción fue bastante fría. Dijo que el gesto del rey, bueno, lo acogía con buenas palabras y así lo dijo públicamente, pero precisó de inmediato que no eran suficientes y que había que seguir dialogando entre los dos países. En Román Paladino quiere decir que la crisis diplomática sigue sin cerrarse. Y eso ha causado sorpresa aquí en Madrid, tanto en la Casa Real como en el gobierno de Sánchez, que creían que con este acto
de cierta disculpa del rey sería ya suficiente y todo quedaría zanjado. Y no ha sido el caso. Y entonces, claro, lo que hemos contado es que en la Casa Real ya se ha trasladado y así se ha hecho ver a las autoridades mexicanas que no va a haber una petición expresa de perdón por la conquista en boca de Felipe VI. Que no vamos a ir más allá, en definitiva. Y creo que, bueno, pues de esto el CIS no hace encuestas, pero bueno, es que, sinceramente, claro, las cosas que han pasado hace 500 años y hace 70 ya han pasado. Dentro de 500 años, ¿cómo nos revisarán a nosotros? Si es que, fíjate, hace 150 años existía la esclavitud. Aquí en España, en Estados Unidos y en muchos otros sitios, ¿no? Y era hace nada, como quien dice, ¿no? 150 años. Evidentemente, todo lo que ha pasado hace 4 o 5 siglos, ahora con los ojos de hoy en día, son inasumibles. Nadie podría, digamos, defenderlos, ¿no? Pero, en fin, fueron unos hechos ya tan atrás en el tiempo que no tiene mucho sentido darle vueltas. Y al final que la prosperidad que se generó y ese país es lo que es ahora mismo, también gracias a esos hechos. O sea, claro, hablamos de los claros y de los oscuros, pero es que ¿cómo sería entonces esa zona sin la conquista española? Imagínate, claro, comparando con la conquista del lejano oeste por parte de los americanos, yo creo que la diferencia es que no tiene color, ¿no? Hay que recordar todas las universidades que se han creado en Latinoamérica fueron los españoles. El mestizaje que hubo desde el primer momento no se ha visto en ningún otro sitio, ni de África ni de Asia. Todo estuvo amparado por la corona. Hubo una simbiosis de los españoles que llegaban al nuevo continente y los grupos étnicos que habían allí, pues también hubo mezcla, ¿no? Y es verdad que en ciertos momentos hubo violencia, pero en fin, es cosa pasada y no hay que darle tampoco ya tanta vuelta. Aquí lo que subyace de fondo es la obsesión de una parte de la izquierda latinoamericana en azuzar esto como baza política, ¿no? ante su gente, ¿no? Cuando yo creo que es un craso error, ¿no? Yo pongo el ejemplo del propio México, que en el siglo XIX sufrió una especie de invasión francesa en la que cambiaron e impusieron el emperador Napoleón, que era el tercero, impuso un emperador austriaco allí en México, provocando una guerra civil enorme y unos años de violencia que terminaron con el propio asesinato de Maximiliano. Y la propia Sheinbaum el año pasado recibió a Emmanuel Macron en visita de Estado allí en México DF. Y México no pide a Francia, no le exige perdón por algo que ocurrió gravísimo hace 150 años, ¿no? Que todavía lo están sufriendo, y parte de la culpa de lo que es el México de hoy viene de esa etapa turbulenta del siglo XIX, ¿no? Sin embargo, allí y en otros sitios de Latinoamérica da más votos meterse con España y la corona española, ¿no? Y también otro ejemplo que suelen decir, ¿no? El oro y la plata que nos robaron, ¿no? Yo también explico a mucha gente, a muchos amigos, que desde hace años hemos acogido a millones de latinoamericanos aquí que están trabajando muy bien integrados, y estas personas, la mayor parte de ellas, envían todos los meses remesas a sus familias donde viven, ¿no? Esos 50 euros, 100 euros que dan de vivir a la gente que han dejado allí en sus territorios, y en cierta forma es riqueza creada en España que retorna a Latinoamérica para hacer que esa gente viva mejor. Es un poco a la inversa de lo que pasó hace 400 años, cuando los españoles sacaban de las minas el oro y la plata para traerla a España y que aquí se viviese mejor. Con lo cual,
en fin, es un paralelismo que cada uno lo pueda ver como quiera, pero en cierta manera nosotros estamos favoreciendo la vuelta de ese oro y plata que sacamos en su momento de Iberoamérica de esta forma, ¿no? A base de remesas. Un punto, la verdad, interesante. Gracias, Antonio, como siempre, Muy bien, gracias. un abrazo. Fernando Tadeo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues Fernando, muy bien, una alegría tenerte aquí, además para hablar de una cosa interesantísima que seguro que a todos ustedes, pues bueno, la están viviendo en sus propias carnes y son una de estas personas interesadas cada vez más en el efectivo y que cada vez está haciendo pues más retiros de dinero en los cajeros, porque la verdad que era una tendencia que venía por otro lado, o al menos eso se pensaba, pero según los datos que has publicado, últimamente el dinero en efectivo bate otro récord en España. En pleno impulso que está haciendo Europa al euro digital, cada vez sacamos más dinero de los cajeros. Sí, la verdad es que los españoles en esto son más tradicionales de lo que pensábamos. Es verdad que los pagos con tarjeta y con el móvil, ¿no?, sobre todo, también crecen, pero eso no impide que la gente esté sacando más dinero. Es decir, llevamos ya 4 años de subidas después de la pandemia, 5 años en concreto, vamos, desde el 2021, que está subiendo el dinero en efectivo. Y en los 2 últimos años se ha batido récord, que el anterior récord era de 2019. Claro, coincidiendo con la pandemia, más inestabilidad, más desconfianza, más temor al control también pues del euro digital, de las tarjetas y de todo esto, se está sacando más dinero, pero también hay una fecha concreta que justo va a cumplir ahora 1 año y es ese apagón multitudinario que dejó a España a oscuras y parte también de Portugal y toda la industria paralizada, y a partir de ahí también se ha visto un repunte, ¿no? Sí, evidentemente ahí la gente se dio cuenta de que no podía estar sin efectivo, porque mucha gente no pudo hacer las compras del día, ni siquiera tomarse un café en una cafetería o tomarse una cerveza, que estaban llenas, ¿no?, en ese momento, en la tarde de ese día. Y además es que, bueno, las autoridades también se están dando cuenta de que tienen que pedir o recomendar, ¿no?, a los ciudadanos de que tienen que tener un pequeño colchón o unos billetes en su casa para situaciones de emergencia. Por ejemplo, Suecia hace unas semanas recomendaba que al menos tuvieran 100 euros, como el... Claro. Sí, efectivamente. Es que pasa una situación como la que ocurrió y no se puede hacer nada. También no sé si algunos expertos te comentan que parte de este gran volumen que tiene España de movimiento de dinero en efectivo pueda ser también por la economía sumergida, que al final en nuestro país también es una parte desgraciadamente importante de la economía. Sí, pero en estos datos no estaría reflejada, porque esto es dinero que se saca de los bancos, claro. Y por tanto ya es un dinero, pasado al circuito. Claro, que ya ha pasado al circuito, es decir, es dinero que ya se ha por lo menos blanqueado, Y esto se hila con otra noticia que has publicado. Claro, los bancos venían desde pues hace también unos cuantos años en una tendencia de cerrar sucursales. Lo han visto y lo han padecido todos ustedes, y sobre todo en municipios pequeños, en pueblos pequeños, también en las ciudades. Antes en una calle era fácil ver varias entidades bancarias con su propio cajero de la competencia. Estaban prácticamente 3 bancos juntos y ahora es complicado ver esa situación, pero esto de nuevo también ha cambiado. Está empezando a cambiar. Bueno, hay varios motivos, ¿no? Pero bueno, sobre todo las cifras que hemos publicado hacen referencia a los cajeros, ¿no?, que ha aumentado por primera vez en 5 años la red. Tiene tres efectos. Hay uno que es importante, y es que Revolut, que es un banco online, ha decidido instalar sus propios cajeros en España, ¿no?, para dar un mejor servicio a sus clientes y que no paguen comisiones, ¿no?, si tienen que sacarlo en otro banco.
Luego está la tendencia esa de que los bancos se han dado cuenta, o algunos bancos se están dando cuenta, de que los ajustes que hicieron en la España vaciada a lo mejor fueron demasiado agresivos y están volviendo a algunas poblaciones, ¿no? De las que se fueron. A lo mejor no son los mismos bancos, sino que son otros bancos que ven una oportunidad y bueno... Y eso también pues influye en los datos de los cajeros y en los datos de las oficinas. Y luego hay otro tercer motivo, y es que hay ayuntamientos que están pagando determinadas subvenciones a los bancos para que instalen cajeros automáticos en localidades muy pequeñas para dar un servicio y que los ciudadanos no padezcan exclusión financiera. Claro, es que precisamente mucho se habla de la España vaciada y de intentar recuperar estos municipios y que familias también más jóvenes vayan a esos municipios con el auge del teletrabajo, pero claro, si en esos municipios estás expulsando también a mucha gente porque carecen de servicios, como en este caso es una exclusión. Y sobre todo además es que es gente, mayor, sobre todo claro. gente mayor, gente que no tiene posibilidades a lo mejor de movilidad para irse a una localidad cercana a sacar dinero o a hacer una gestión bancaria al uso. Claro, es por un lado dar servicio a esas personas mayores que viven allí, y también yo creo que un poco a la larga, si se tiene la intención de hacer crecer la población en algunos de estos municipios, pues tú tienes que tener servicio de wifi, internet, telecomunicaciones, por supuesto servicios bancarios, porque si no, la verdad que no va a crecer y esos pueblos van a acabar muriendo. Tadeo, es muy interesante, de momento todavía es residual, ¿no? El aumento de esos cajeros es pequeño, pero puede ser una tendencia en lo que va a los próximos años. Una pequeña, yo creo que este año a lo mejor puede volver otra vez a subir. Pero bueno, tampoco pensemos que va a ser una ampliación de la red enorme, ¿eh? Será una cosa puntual, pero bueno, esto es un cambio de tendencia. Gracias, Fernando, como siempre. Muchas gracias. Hasta luego. Pues abrimos ya página deportiva, además en esta semana Champions. Adrián Ortega, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes. Y el Celta no está este año, bueno, no está en Champions nunca, no sabremos. No sabremos qué deparará el futuro, pero bueno. Pero hoy vienes haciendo homenaje al Celta de Vigo. Hoy venimos por homenaje a Yaguaspas y por el buen tiempo que hace, como la camiseta de su color pues azul. Sí, pues muy bien. ¿Has visto? Y además también, pues para celebrar esta semana europea, semana de Champions, ya tenemos a 3 equipos en cuartos de final. La verdad que la eliminatoria estaba bastante bien. Sí, estaban bastante claras Madrid, para todos. Para el Barça igual era el que tenía un poco ahí... El Barça era la duda porque llegaba un poco justo de resultados y en dudas por la ida, pero bueno... ¿Pero 7 marcó? 7 marcó, aunque la primera parte le costó, ¿eh? La primera parte sí que lo costó, el Anga se lo puso muy difícil y se fueron empatados al descanso, pero bueno, luego el Barça empezó arrasando y le acabaron metiendo 7. Y bueno, pues de cara a los choques, pues uno de los más interesantes también va a ser precisamente el Barça Atlético de Madrid, que se enfrentan en cuartos de final. Se enfrentan en cuartos y va a haber en unos 10 días 3 enfrentamientos entre Barça y Atleti por la Liga el sábado 4 de abril y luego jugarán la ida en el Camp Nou y la vuelta en el Metropolitano. Así que veremos a ver qué deparará esos 3 partidos seguidos. Más este fin de semana el Atlético de Madrid. Este fin de semana juega el derbi el Atlético de Madrid con el Madrid en el Bernabéu. Más luego también la final de Copa del Rey, el 18, si no me equivoco, contra la Real Sociedad en Sevilla. O sea que tiene un calendario bastante intenso el Atlético de Madrid. Tiene un calendario complicado. El Real Madrid pues hizo un buen partido. También costó un poquito, pero bueno, está ya en cuartos. El Madrid parece que ha encontrado otra vez su buena dinámica y bueno, sí que es verdad que con la roja de Bernardo Silva se le puso un poco todo más de cara y con el penalti anotado luego. Y la única así baja es la de Courtois, que tiene mes y medio y se supone que tendría que llegar para mayo si llega a una posible final de la Champions, porque el buen dato, por así decirlo, sacando lo bueno de la lesión, es que la última vez que se lesionó Courtois, también de la rodilla, del ligamento cruzado, fue también hoy hace 2 años, si no me equivoco,
Y hace 2 años el Madrid se enfrentó al Bayern en Champions, pasó a la final y ganó la Champions. Así que bueno, veremos si esa pequeña coincidencia. Más suerte, sí, porque Veremos el Bayern era hace unos años un poco la bestia negra también para el Real Madrid, sobre todo en Múnich, pero ya eso se ha superado en los últimos años. El Bayern que tiene todos los porteros lesionados, menos 4, ¿no? 4, menos el chico de los alevines, me parece que es, o de los más jóvenes, que jugó ayer y bueno, pues no jugó mal partido. El que, bueno, pues está teniendo muy mala suerte en la Champions los últimos años está siendo Pep Guardiola, y el City en los enfrentamientos con el Madrid ha caído en todos. Ha caído en todos, no se le da bien a Guardiola jugar con el Madrid o en el Bernabéu, que le cayeron 3 esta última Champions. Y bueno, también veremos a ver qué pasa con Guardiola en el City, si sigue o no sigue, pero de momento ya su andadura en la Champions otro año más para casa. En blanco. También se ha hablado mucho esta semana de la polémica en la Copa de África, porque eso sí que ha sido tremendo. O sea, sí. Un tiempo después, ¿cuánto ha pasado? Te voy a contar la historia que justo nos pilló en la redacción, acabando el Madrid, justo salió, y claro, la historia es que nos remontamos hace 2 meses, cuando justo también el 18 de enero se jugó la final, ganó Senegal, con polémica la final, porque el árbitro pitó un penalti polémico. Los jugadores de Senegal se retiraron, volvieron, ese penalti lo tiró Brahim y lo falló, y luego, bueno, Senegal ganó con otro gol, 1-0, aunque hubo movidas y altercados con los recojopelotas y la afición marroquí también en el estadio. Y bueno, justo ahora, 2 meses después, la CAF, que es la Confederación Africana de Fútbol, pues anuló a Senegal como por abandonamiento de campo y le dio la victoria a Marruecos por 3-0 y el ganador de la Copa África. Por ese abandono de campo de unos 10 minutos, pero que luego se retomó el partido. Y 2 meses después, ¿en qué cabeza cabe que 2 meses después, ahora que tienen que hacer los jugadores de Senegal, había, bueno, pues, pero más no, porque ha sentado esto evidentemente muy mal a los jugadores. Sí, primero empezaron como bromas, pero al final han acabado metiéndose los 2 gobiernos, sobre todo el de Senegal, porque que van a apelar al TAT y a todo, claro, porque no lo ven en buen resultado tampoco. O sea, que sigue sin estar claro, y claro, veremos, porque ahora que tienen los marroquíes que celebrarlo, ¿quién hace en los clubes el paseillo a los que son de Senegal? Que se de hecho, Brahim, que fue del Madrid, medio celebró un poco en el City. Pero también en las calles. Decían y no se lo creía. ¿Cómo que, nadie se lo cree, yo creo que nadie se lo cree. Yo creo que cuando salió la noticia, yo creo que nos quedamos todos como impactados primero, porque 2 meses después, como no sé, no nos llegas a pensar. En fin, veremos eso en qué queda, porque ahí hay miga. Adrián, como siempre, gracias. Hay mucha miga, gracias, Rocío. Gracias. Y vamos ya por último a abrir nuestra página semanal de corazón con Marina Ochoa. Marina, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Pues muy bien. Además, muy bien. Aquí con un tema que me tenía totalmente intrigada, un tema que hemos contado esta semana, que has hablado pues con la protagonista directamente. Es un tema muy complejo. Ustedes lo pueden leer y recordarán ustedes una figura tan relevante dentro del cine español como es Emilio Gutiérrez Cava, ganador también de un Goya y famoso por multitud de películas y también de series españolas, pero la polémica viene, Marina, por una expareja, hasta ahora muy desconocida, bastante más joven que él, que le reclama una vivienda. Él le reclama a ella una vivienda. Lo ha resumido perfectamente, pero para poner a nuestros espectadores un poco en situación, Emilio Gutiérrez Cava es un actor, la verdad que bastante conocido, tiene 2 Goya, tiene un Goya que ganó en el 2000 por La Comunidad, ha aparecido en numerosas series y lo que más llamaba la atención hasta ahora es que su vida personal había sido siempre un poco una incógnita. Entonces nosotros hemos podido hablar con una de sus novias, de sus exnovias, Mónica se llama, que salieron juntos hace 2 décadas, hace 20 años, y la verdad pues nos ha contado que es que el actor le reclama ahora la casa en la que lleva viviendo 20 años, una casa que él le regaló a ella, pero sin unas escrituras a su nombre mediante, y que ahora pues parece ser que al actor le urge vender. Ella nos ha contado que la verdad que está totalmente desbordada, está muy triste porque al fin y al cabo era su casa en la que ella ha vivido en estos 20 años, ha hecho reformas, se ha gastado 80.000 euros en reformar la casa, ha cambiado el suelo, la casa era un apartamento de 2 habitaciones, ahora tiene 1, o
sea, que ella ha ido un poco dándole vida a esa casa. ¿Qué pasa? Pues que se tiene que ir, ha recibido una demanda de desahucio, primero recibió una carta hace 2 años, ahora una demanda de desahucio hace 2 semanas, y lo que más le duele a ella sobre todo es que aunque ella rompió y él rompieron su relación, siempre habían tenido pues muy buena conexión, seguían comiendo juntos, se seguían viendo a pesar de la ruptura, y le duele pues que él no se haya puesto en contacto directamente con ella y haya utilizado a sus abogados para exigirle que se vaya de la casa, que al fin y al cabo la casa en los papeles, claro, es del actor, pero ella la considera como suya. Y es un poco lo que más le duele. Ella ha intentado ponerse en numerosas ocasiones en contacto con el actor siempre pues, ha rechazado contestarle los mensajes, ha rechazado llamarla por teléfono, correos, etcétera. Y la única vía que ha tenido Mónica para contactar con él ha sido esa. Ella le ha ofrecido a él que le compra la casa por el precio a lo que lo compró hace 20 años. Claro, tal y como están los precios ahora no tiene nada que ver. Evidentemente no tiene nada que ver el precio que pagó Emilio Gutiérrez Cava en el 2000 con una casa ahora lo que vale, y no le da ninguna solución. La solución es que se vaya. Que se vaya, la verdad que dramático. Cuentas en tu noticia la historia un poco de esta mujer, en principio anónima hasta este momento, hasta este suceso, y se habla de una relación con una gran diferencia de edad, que además ella se enamoró de él perdidamente a los 14 años, creo que cuentas, y una relación que duró más de 10 entre ellos. Pues ella me contó que es que se había enamorado ella antes de él, como un poco así ese amor platónico de, oye, claro, veo a este actor en televisión, me encanta, y tuvieron la suerte de coincidir porque ella hacía de extra cuando tenía 14 años. En ese momento no hablaron, ni hubo contacto ni conexión, pero cuando ella tenía 30 volvieron a coincidir. Y la verdad que parece ser que se enamoraron perdidamente y estuvieron juntos 10 años. En esos 10 años, pues ella se convierte un poco en el apoyo de él, pues al fin y al cabo era un actor bastante conocido, tenía muchos trabajos y siempre estaba ella cuando volvía. Fue un poco, ella me contaba como su coaching, o sea, su coach le hizo un poco, ella es psicóloga de profesión, o sea, que fue un poco también el apoyo moral del actor. Él tuvo un problema, que es que tuvo un accidente mientras daba clase en un teatro, que se cayó de espalda y se hizo daño en la espalda. Entonces, pues tuvo distintos problemas de movilidad, estuvo en la cama, y ella me contó que siempre estuvo a su lado, pero sí que es cierto que ese momento fue un antes y un después en su relación y cuando decidió cortar con él. Me contó, la verdad, que la ruptura fue un poco inesperada, pero sí que es cierto que los dos rehicieron su camino, pero yo creo por lo que ella me cuenta que ella realmente nunca lo olvidó porque fue un hombre que le marcó para siempre, que le ha marcado para siempre. Además, tenía un componente de enamoramiento, de idolatración. Sí. Claro, eso es complejo. Este tipo de relaciones acaban siendo complejas. Pues veremos cómo acaba esto. Marina. Mañana publicamos una nueva historia sobre ellos en The Objective, o sea que quien quiera leerlo, yo animo a ello. Al detalle esta información porque seguro que sigue dando mucho que hablar. Además, ha hecho turné por todos los medios, así que lo seguiremos. Y ya por último, estamos en marzo y es un mes en el que la Casa Real Zarzuela suele dar un poco de información sobre qué van a hacer sus hijas, estudios, situación. No sé si se espera que digan algo próximamente. Pues mira, hay que recordar que la princesa Leonor termina la formación militar de 3 años ahora en julio. O sea que lo que se presupone, porque ha seguido la misma senda que el rey Felipe, es que comience la universidad. Nos hemos preguntado en qué universidad puede estudiar. Yo, mi opinión personal es que evidentemente si ha seguido la senda de su padre, pues también la seguirá en una universidad pública en Madrid, probablemente o en la Autónoma o en la Complutense. Y sobre lo que estudiará, pues tendrá algo que ver con el derecho, las relaciones internacionales, la economía, una mezcla. Y luego pues lo combinará con un máster que probablemente sea en el extranjero, igual que hizo el rey que se fue a Estados Unidos. Entonces, sí, marzo es un mes en el que en marzo contaron dónde se iba la infanta Sofía, en marzo contaron que la princesa Leonor iba a hacer la formación militar, o sea que es un mes de noticias dentro de Casa Real. Hacer la matrícula, además. Sí, eso es verdad. Marina, muchas gracias. A ti. Y gracias también a todos ustedes. Ya saben, pueden encontrarnos en www.theobjective.com, en todas nuestras redes sociales y, por supuesto, en su plataforma favorita de podcast. Un abrazo.